Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carmen Camino, llevando su luz a tu camino. Este es un hombre que nació en un pueblo poco conocido, el hijo de una mujer campesina. Él creció en otro pueblo poco conocido. Trabajó en un taller de carpintería hasta los 30 años y luego por los próximos 3 años fue un predicador ambulante. Nunca escribió un libro, nunca ocupó un cargo, nunca tuvo una casa, nunca tuvo una familia, nunca fue a la universidad, nunca viajó más de 350 kilómetros del lugar donde nació. Nunca hizo ninguna de las cosas que generalmente acompañan a la grandeza. No tenía credenciales, excepto a sí mismo. No tenía nada que ver con el mundo, excepto el poder de su hombría divina. Mientras todavía era un hombre joven, la opinión popular se volvió en contra suya. Lo entregaron a sus enemigos, fue enjuiciado falsamente y condenado a muerte. Y terminó clavado a una cruz entre 2 ladrones. Mientras moría, sus verdugos se jugaron la única pertenencia que había tenido en la tierra, su manto. Cuando murió, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba prestada, gracias a la piedad de un amigo. Y al tercer día, él resucitó de entre los muertos. 20 siglos han ido y venido y hoy en día Él es la figura central de la humanidad y el líder de la columna del progreso. Todos los ejércitos que alguna vez hayan marchado y todas las armadas que se hayan construido y todos los parlamentos que jamás se hayan pronunciado y todos los reyes que hayan reinado, todos puestos juntos, no han afectado la vida de la humanidad en la tierra tan poderosamente como lo hizo esta vida solitaria. ¿Y cuál es la explicación a todo esto? Que Él es el Hijo de Dios, el Redentor resucitado. Juan dice en Juan 7:14, a la mitad de la fiesta, Jesús fue al templo y comenzó a enseñar. Y los judíos se asombraban y decían, ¿cómo es que éste sabe de letras sin haber estudiado? Jesús les respondió, esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La fiesta de los tabernáculos duraba una semana. A mitad de semana, la gente comenzó a pasarse la voz por toda la ciudad. El profeta ha llegado. Está en las cortes del templo. Y sin importar lo que las autoridades pudieran pensar, Jesús estaba enseñando. La gente corría al templo para escucharlo. Jesús no enseñaba para recibir honor de la gente, sino para darle gloria a Dios que lo había enviado. Mientras la gente escuchaba, se preguntaba, ¿quién entrenó a este hombre? ¿A qué escuela está asociado? ¿Con Gamaliel? ¿Con Juan el Bautista? Los judíos estaban maravillados por sus enseñanzas. Pero él no tenía ninguna credencial de las escuelas rabínicas aprobadas. Y como Jesús no tenía la acreditación adecuada, sus enemigos decían que sus enseñanzas eran puro cuento, que eran sus propias opiniones, que no valían nada. Los estándares educativos para los rabinos estaban bien establecidos en el siglo I. Jesús no tenía ninguna acreditación. A decir verdad, los líderes pidieron ver sus credenciales. Y Jesús accedió, diciéndoles que su diploma era divino.
Les dijo que Dios le había enseñado y lo había comisionado. Dios le había dado lo que Él les estaba enseñando. Si el amor de Dios estuviera en sus corazones, ellos hubieran reconocido inmediatamente que la enseñanza era de Dios. Si la gente amaba a Dios y deseaba hacer su voluntad, ellos verían que Jesús decía la verdad de Dios. Muchas veces se ha dicho que Jesús enseñaba con autoridad, mientras que los escribas y los fariseos enseñaban citando famosos rabinos. Jesús no solo hablaba con autoridad, sino con habilidad y facilidad. Lo hacía con poder de convencimiento y con un gran dominio de las Escrituras, aunque no había asistido a ninguno de sus institutos. Ni siquiera tenía certificado de predicador. Entonces, ¿cómo sabía tanto? Jesús les respondió en el versículo 16, esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. La mente de Jesús era una mente saturada por la palabra de Dios. Podemos estar seguras que Jesús leía las escrituras hebreas de forma impecable. Él había ido a la sinagoga desde muy niño. Pero lo más importante de todo, él conocía al autor de las escrituras. Jesús no solo conocía la letra de la ley y los profetas, sino que él conocía el espíritu y la intención de cada línea. Él estaba lleno del Espíritu Santo desde que estuvo en el vientre de su madre. Sus enseñanzas no eran suyas, las había recibido del cielo. Su trabajo diligente de memorizar las escrituras, de aplicar los principios del texto sagrado, de formular su teología, habían sido todos hechos bajo la guía del Espíritu Santo. Versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Toda enseñanza perdura o cae por el fruto que produce en la vida de los que lo adoptan. Tomemos, por ejemplo, la teoría de la evolución planteada por Darwin y aceptada como verdadera por millones de gente hoy en día. Así que pongamos esta teoría a prueba. Si alguien adopta la teoría de la evolución y la pone en acción, él sabrá si la doctrina es de Dios o no. Cuando la reducimos al mínimo común denominador, la teoría de la evolución aclama la supervivencia del más apto. Es la teoría que dice que la fuerza es lo que vale. Esta teoría descarta al débil, al achacoso, al deformado. Es la ley de la jungla. Es la base de muchas de las filosofías sociales y políticas de nuestro tiempo. Hitler la adoptó y es el centro de la filosofía nazi. La teoría de la raza superior propagándose rápidamente por toda Europa y erradicando a las familias menospreciadas como los judíos, los eslavos, los negros, los gitanos. Está inspirada en la teoría de la evolución. Hitler se complacía en visualizar una raza superior. Detrás de la filosofía política del nazismo, con su Gestapo, sus campos de concentración y sus cámaras de gas, está la teoría de la evolución. Detrás de Marx, de Lenin y el comunismo está la teoría de la evolución. Detrás del humanismo secular, con sus ataques contra la moralidad cristiana, está la teoría de la evolución.
La teoría de la evolución se condena a sí misma por su fruto. Jesús retó a sus oyentes: pongan mi enseñanza a prueba. Y esa es la respuesta para aquellos que dicen que el cristianismo ha fallado. Aquí, allá, un hombre, una mujer, un adolescente, un niño, una niña, se atreven a jugársela toda en Cristo. ¿Por qué? Porque funciona. La enseñanza de Jesús, cuando es puesta a prueba, hace que el borracho se vuelva sobrio, que el obsceno se vuelva puro y que los deshonestos se enderecen. La enseñanza de Jesús limpia la sociedad, redime al individuo, transforma vidas, hace a la gente piadosa y más como Cristo. Esta declaración no la puede hacer ninguna otra filosofía, ninguna otra teoría y ninguna otra religión en esta tierra. Solo el cristianismo.